Shalom, ¿cómo están? Es bueno entender que Israel es un país pequeñito. Mi hermano vive en el norte de Tel Aviv, una ciudad llamada Ranana. Está a 5 minutos de un conglomerado palestino, del cual salieron ya terroristas. 5 minutos, no hay nada que se interponga más que un pequeño control militar, que es muy fácil de pasar. Es un país pequeñito, no se puede recorrer en un día en auto. Un avión lo recorre en pocos minutos, porque la gente por ahí tiene la impresión, la creencia, la tontería de suponer que Israel es enorme como Rusia o como la misma Ucrania, que no es más que un pequeño paisito que trata de sobrevivir rodeado de gigantes económicamente mucho más poderosos y también gigantes en extensión del territorio y también en número de habitantes. Israel tiene muy poquitos habitantes, muy poquitos miembros del ejército permanente. El ejército de Israel está compuesto por vecinos, por amigos, por hermanos, por hijos, por padres. Es un ejército compuesto por civiles en su gran mayoría, por lo cual no tiene intenciones de conquistar. Es imposible que pueda conquistar. Lo único que puede hacer es sobrevivir ante las agresiones y las amenazas, los terribles daños que le están ocasionando los enemigos, que son 8, 10, 16. Algunos 8 son reconocidos ahora en esta guerra actual, pero son mucho más. Por lo tanto, Israel no tiene ni la capacidad, ni las ganas, ni el objetivo, ni la moral de querer conquistar territorios. Por eso cuando dicen colonialistas, conquistadores, etc., son gente que repite un discurso armado, absolutamente fuera de toda inteligencia y de toda realidad. Quizás lo dicen porque son algunos de ellos venidos de Europa en su momento y llegaron al Medio Oriente y entonces lo tratan de blanco conquistadores, principios del siglo XX, etc. Sin contar que el pueblo judío es autóctono de esa tierra, que fue expulsado y que siempre tuvo la intención de volver. Es como casi lo que está pasando en algunos países muy extrañas las leyes, donde te vas de vacaciones. En España creo que pasa eso. Te vas de vacaciones o te fuiste al supermercado a comprar algo, se metieron ocupantes ilegales, y si son inmigrantes ilegales, mucho más, y ellos tienen el derecho a estar en tu casa y no puedes cortarle la luz, tienes que dejar de pagar la electricidad, porque te meten preso a ti. Eso está pasando en Europa ahora, en España creo que seguramente que sí. Los que son españoles y lo saben me avisan esto. Como los ocupas tienen más derechos que los dueños legales. Los judíos son los dueños legales de esa tierra. No importa el relato bíblico, porque los creen o no, pero históricamente ese era el lugar de los judíos. Fueron expulsados, no se fueron de vacaciones ni a comprar algo al supermercado. Y ahí vinieron ocupantes ilegales. Vuelven los judíos a su tierra. Eso no los hace colonialistas blancos, europeos, etc. Volviendo al tema, Israel, país pequeñito, rodeado de enemigos, con gente que no tiene muy claro tampoco qué quiere de su vida, porque favorecen a los enemigos que no quieren simplemente su territorio, sino que eliminarte a ti de donde tú vives, sacarte de tu casa. No tiene un ejército tan poderoso el de Israel. ¿Por qué? Porque tiene pocos miembros y tiene poca plata. Es un país rico en comparación con otros, es el primer mundo, por su tecnología, por sus avances, por sus startups, etc. Pero es un país pobre en comparación. No tiene plata de recursos para guerras largas ni para conquistas. Por lo cual, cuando se metió sin quererlo, pero con una necesidad de supervivencia en Gaza para buscar terroristas, asesinos, la intención no era conquistar Gaza, que de hecho recordemos que le fue entregada nuevamente a los palestinos en el 2005. ¿Y por qué nuevamente? Porque ahí vivían palestinos en su momento, gazatíes. En realidad no eran palestinos, eran gazatíes, con la única diferencia de que había gazatíes judíos y en 2005 para afuera todos los judíos quedaron solamente no judíos y era prohibido que los judíos entraran. Pequeñas diferencias. Así que los gazatíes empezaron una guerra que Israel tuvo que meterse en ella. Vaya a saber si había otra solución o no, pero luego del pogrom, el asesinato masivo, el verdadero genocidio que ocurrió en esa zona, que fue lo que hicieron los gazatíes y sus socios el 7 de octubre de 2023, Israel comenzó una guerra que no quería, no precisaba,
o sí, quizás tenía que haber hecho mejor su trabajo de inteligencia y de prevención con el tema de los túneles, cómo estaban armados los palestinos, los de Hamas y sus socios, porque no solamente Hamas es el grupo que intenta eliminar a Israel y a los judíos en el mundo que viven en Gaza. Hay otros. Hamas son quizás los más famosos. Así que comenzó esa guerra. Al mismo tiempo en el norte por Hezbollah tuvo que empezar una guerra y meterse en el Líbano, cosa que no quería Israel. No hay recursos económicos ni de militares, por lo cual el cese al fuego es una especie de abdicación, de derrota, pero fue necesaria por muchos motivos, pero demuestra que Israel no tiene la intención de conquistar, de quedarse con tierras que no le pertenecen, sino que tiene la intención de sobrevivir en la tierra que sí le pertenece y le corresponde legalmente, históricamente, más allá de lo bíblico. No comprender esto es seguir con el cuento mentiroso que pone a Israel como genocida, como barbárico, como conquistador, como asesino, etc. Cosa que es absolutamente irreal. Que yo sepa, es el único ejército en una guerra de defensa, que es lo que está haciendo Israel. Una guerra de control de daños, que es lo que está haciendo Israel. Que avisa, miren gente, estos edificios, ahí abajo o arriba o en algún lugar hay misiles, hay depósitos de armas, hay un lugar donde se está preparando guerra o se dispararon, etcétera. Miren, váyanse de ahí que los vamos a volar. Entonces la gente de estos edificios puede decir, ay, qué malos, nos quieren atacar, etcétera. Pero bueno, se hubieran preocupado de sacar de ahí a las células terroristas, pero no lo hicieron, participan o están obligados por los terroristas. Entonces, si se quedan y mueren, ¿es culpa del ejército de Israel o de ellos mismos o de los terroristas que no lo dejan salir? Una buena pregunta. Podrían decir, ay, pero ¿por qué atacan esos edificios? ¿Por qué atacan si hay una escuela ahí? Hay una escuela. ¿Por qué atacan si hay un hospital? Porque por las reglas de la guerra, cuando desde alguno de esos lugares, hospitales, escuelas, casas privadas, se los usa para atacar a otro país, deja de ser casas privadas, hospitales o escuelas. Dejan de tener estatus. Son parte de la guerra. Se pusieron en una situación en que, bueno, el otro tiene que atacar para poder defenderse. Así que, sí, se volaron edificios, murió gente, digamos que también inocente, del lado de los gazatíes y de los lados de los hezbollahenses. Pero supongamos lo siguiente. Si esa otra gente hubiera querido vivir en paz y hubiera promovido un gobierno de paz y hubiera tratado de establecer su vida en paz en su territorio, porque reciben miles de millones de dólares de ayuda de Europa, Estados Unidos, obviamente que de Qatar, también Israel, que les da un montón de recursos gratis, un montón, pero no, prefieren destinar todos esos, el implemento, ese plata, tiempo, para organizar miles de kilómetros de túneles, para organizar ataques a inocentes, para destruir, para lanzar misiles. Por supuesto que comandados por Irán, que tiene esta innoble misión de conquistar el mundo para el Islam a su forma de ver y que está en guerra contra sus hermanos islámicos de otras corrientes, que son mayoría. Entonces utilizan sus recursos para expandir el terrorismo por el mundo. Ya se ha sufrido en Estados Unidos, en Argentina, en otros países, el terrorismo de Irán, y también que lo sufre Israel. Hablando de Irán, a Israel no le conviene atacar a Irán, le conviene que las cosas se queden así. No le conviene que Estados Unidos ataque a Irán, porque Irán ha demostrado que no tiene fuerza. Irán ha demostrado que solo tiene la capacidad para hacer daño a través del terrorismo, de financiar el terrorismo. Pero ya tienen armas nucleares o las bombas sucias, que son extremadamente peligrosas. Quizás lo que hay que lograr es derrocar al gobierno dictatorial de Irán, que sostiene a otros gobiernos dictatoriales, como el de Cuba o el de Venezuela, que son socios en sus miradas expansionistas y de terror. Pero es un trabajo que Occidente se lo está regalando a Israel, el de ser el faro de la luz, de la democracia, de la justicia en el Medio Oriente, y de ser también un dique de contención de todo ese terrorismo, de todo ese odio, de una manera espantosa de querer gobernar, que se quiere expandir, choca con Israel y no permite que se expanda Occidente. Sin embargo,
han copiado Israel y se han metido por otros lugares, y por lo cual en Europa hay tantos confundidos o sometidos o con el síndrome de Estocolmo que apoyan a Irán, a los terroristas, creen estar defendiendo derechos humanos cuando lo que está defendiendo es los que no son derechos y no se comportan como humanos. En definitiva, sería bueno que aquellos que opinan se informaran realmente, no se dejan llevar por su ideología, que la ideología es una forma de no ver la realidad, que permitieran el debate, la comprensión, pero eso es un ideal imposible porque vemos cómo se manejan las falsas noticias, cómo se abundan desinformación, cómo los eslóganes son lo que pegan, cómo se pone presuntas víctimas que en realidad son victimarios. Es muy difícil la situación. Por lo cual, ahora a 2 días que empezó Trump, uno puede decir, Trump tiene sus ideas y sus intenciones, Israel no puede depender de Trump, pero es necesario hacer un cambio, dejar de estar pensando tanto en aviones, miles de multimillonarios que se están comprando y sosteniendo, que son muy importantes y útiles, y empezar a ver otras estrategias de guerra, otras estrategias de paz, y manejar mejor el marketing, que se está haciendo desde hace mucho tiempo muy mal, y empezar a ver también cómo se hace comprender a la gente que cuando Estados Unidos, por ejemplo, ayuda a Israel, no es para ser colonialistas, conquistadores, imperialistas, sino que los que tienen cabeza en el gobierno de Estados Unidos se dan cuenta que Israel es más que un aliado, es su casa en el Medio Oriente. Situación complicada. Sí, obviamente la llegada del Mashiach sería fantástico para que hubiera paz y armonía, pero mientras tanto hay que estudiar, analizar, no dejarse llevar por sus propias ideas, ni de un lado ni de otro, sino ver cómo está ejerciéndose la fuerza del poder y cómo se está agrediendo a la verdadera víctima, que es el Estado de Israel. Hace cosas malas el gobierno, etcétera, ok, pero hay que poner las cosas en su contexto. Hasta aquí este video, espero que te haya gustado. Si es así, like, comparte, etcétera. Shalom y bendiciones.